Muy buenos días, ingenieros. Muy buenos días, ingenieros. Hola. No, tú no te des por aludida que no eres ingeniera. No, en realidad sí lo es. Y también es piloto de karts en el campeonato de Carlos Sainz, donde yo también compito. Y hoy quería tratar varios temas, no muy de karting, sino más de automovilismo, que están así en boca de todos, y ver sobre todo tu opinión, la opinión de Sonsoles si quiere comentar, y la de José, que está viendo a ver cuándo sale el autobús de su madre. Ya ha salido. Sí. Bueno, punto número 1 del día. Han quitado a las azafatas de la Fórmula 1. ¿Qué piensas de eso? No me parece bien, la verdad. Los puestos de trabajo que han quitado, para empezar. Y no sé, es una cosa que no creo que hiciera mal a nadie. Puedo entender que haya gente que quiera que haya chicos también, pues que fuera mixto, pero que las quiten no lo entiendo. Sí, de hecho en la Fórmula 1 en Montmeló y en Valencia, no sé si por el 2012 o por ahí, no sé exactamente las fechas me bailan, pero sí que se instauraron los pit babes, o sea, los azafatos en la Fórmula 1, pero... Creo que ahora querían poner como en el fútbol a niñas. Sí, creo que lo de los niños creo que ya lo han aprobado. A ver, que a mí por parte, o sea, si fuese niña, la niña, o sea, niña, sí. Niño, o sea, no me gustaría pues estar con los pilotos, claro, sí. Y verlos estar a un lado está bien, pero lo que tú dices, que se han quitado los puestos de trabajo, que no sé, yo hay azafatas que están bastante mosqueadas, que digo que se pueden... Porque es su profesión, viven un poco de eso. Que eso, que también se puede luchar contra el machismo pues de otras formas, no sé, eso no hace daño a nadie, entonces en todo caso pues eso, ponerlos mixtos. Sonsoles, si quieres dar tu opinión como mujer, o no, yo solamente os hago. José, si quieres dar tu opinión como mujer. Lo que me faltaba. No, a ver, yo por ejemplo, es que hay otras formas de luchar contra el machismo. Sí. Y por ejemplo, la opción esa de hombres y mujeres de azafatos, también de hecho, es como si nos quitan a las azafatas de los aviones, ¿no? Entonces, sí. Y además que hay hombres azafatos. Es un poco bueno. Ese era algún tema sí que quería tocar. Segundo tema, el favoritismo de Alonso, porque es que a mí es que me repatea mucho que... A ver, yo veo bien que le han cogido para correr con Toyota, que por cierto voy a ir con él porque es compañero de Buemi en Toyota. De Sebastián Buemi, sí. Buemi, un gran piloto. Y a ver, a mí me parece genial que corra en otra competición aparte de la Fórmula 1. Lo que no me parece bien... Va a subir mucho la audiencia con eso. Sí, no, ahí se mueve el money. Pero a mí lo que no me parece es que, como coincidía, creo que era Austin y en la Fórmula 1. Solo hay en una que creo que no va a poder participar porque no se coincidía con Mónaco o con cuál. Austin y las islas de Fuji coincidían. Pues ¿qué pasa? Que aquí los de, creo que es IMSA. Los de la IMSA han cambiado la fecha de Fuji. IMSA son los de las 24 horas de Le Mans, 6 horas de Fuji, 6 horas organizan eventos al campeonato. Más de la web. Sí, los de resistencia. Pues bueno, han querido cambiar la fecha de Fuji y la han cambiado para que no coincida. Y es un poco de, yo creo que es favoritismo, porque aquí el amigo René Ras ha estado haciendo incluso 4 campeonatos a la vez. No, a ver, nada. 4 campeonatos que evidentemente no los ha hecho enteros, ha hecho a lo mejor, creo que sí, o sea, a lo mejor una carrera de Fórmula E, una de DTM y la Black Pine y WEC, eso en el 2016 puede ser. Este
año ya hizo solo DTM, pero que a él no le cambiaron ninguna fecha porque no pudiese ir se tenía que aguantar, tenía que ir picoteando de donde podía. Pues es que lo que me parece a mí mal es que hayan hecho eso con Alonso, porque es favoritismo y dinero, que vamos a dejar claro porque Alonso es un buen piloto, ¿no? Sí, hombre, a mí me gusta mucho y yo creo que lo han hecho pues evidentemente por la fama que tiene y la audiencia que lleva todo eso, porque así se ganan audiencia en ambas carreras, en la de la Fórmula 1 y en la de las 6 horas de Fuji, y así tienen audiencia para ver las dos. Si no, perdería, no ves una o ves otra, no vería las dos. Pienso que lo han hecho por eso, por quiénes, por la fama que tiene. Sobre todo por el tirón mediático, y de dinero sobre todo. Bueno, creo que había algún tema más que quería tocar y es que nos han cambiado la hora de la Fórmula 1, ahora es a las 3 en vez de a las 5. Ah, pues no lo sabía, me acabo de enterar ahora. Porque yo lo sé todo. No, pues eso, lo han cambiado la hora y ahora las carreras son a las 3. Creo, por lo menos querían hacerlo. No me importa, la verdad, las 3, hora arriba, hora abajo, no me importa. No sé, si por lo menos a mi madre le da tiempo a hacer la comida y no la carrera. Yo lo prefiero casi, sí. Porque a las 2 te pilla ahí un poco a mitad de la comida. A mí siempre me pillaba o comiendo o volviendo de la compra, no sé. Y bueno, así, ahora ya un poco hablando de nuestro campeonato, el de karts, de karting empezamos en 2 semanas. El 24 de febrero estáis todos invitados a venir a vernos. Primera cita, sábado 24 creo que es, en el karting Carlos Sainz de Madrid. Pista normal y creo que solo una pista. Es solo pista interior, sentido normal, sí. Este año nos han metido un par de novedades, hay un par de carreras, creo que son 2 carreras de resistencia con duración del doble, y más o menos cada carrera nos dura, son 25 vueltas que suelen ser unos 12-13 minutos, pues serán carreras de 25, casi 30 minutos. Que para una persona de esta super pro del karting es una mierda. Eso no es nada, para nosotros que estamos habituados a tandas de 10, 12 vueltas, la carrera que son 25 al principio, la primera vez que corres se te hace hasta un poco larga, pues va a ser el doble, la carrera de 50 vueltas, interesante, yo no tengo muchas ganas. Y ahí se va a ver también un poco preparación física de tantas vueltas, la constancia de si mantienes el ritmo o te vas cansando y decaes. Pues no todo eso, porque yo noto que yo, por ejemplo, las primeras vueltas voy bien, pero luego en las últimas, entre que a mí me molestan de por sí los pies, con el tener que estar frenando, acelerando, pues o sea, se nota al final de la carrera que bajas que no puedes caminar, yo por lo menos. Sí, a mí poco a poco ya me voy acostumbrando más, pero al principio me pasaba que me mareaba y todo. Salía mareado. Lo voy llevando ya mejor, yo creo que ahora ya no, espero que no me pase, veremos a ver esta temporada cómo va. Hace un par de semanas estuve entrenando por el bono que conseguí en la última carrera. Me fui a Las Rozas a entrenar, que pensaba que empezaríamos ahí el campeonato. Y al final lo empezamos en Madrid, pero bueno. Pero Madrid nos la conocemos. Sí. O sea, nosotros vivimos en la pista de Madrid prácticamente. Bueno, el que vive es Carlos González Mato. Sí, yo le llamo Carlos Mato porque el González, como es tan común, que muchas gracias por seguirme, porque sé que me sigues, pues él vive al lado del circuito. Él también estará participando en un par de semanas en el campeonato. Sí, y más o menos así, ¿cómo ves el tema de competiciones, un poco ya de salseo, de pilotos, de quién crees que va a ganar esta temporada? Sí, porque pues ¿quién crees que se va a presentar? Pues en nuestra categoría te diría, hombre, en principio es que el que ganó este año
dijo que no iba a participar esta temporada, que vendría alguna, pero que no iba a participar. Pero siendo en sábado, que nos la han cambiado a sábados, a lo mejor sí que retoma y vuelve a la competición. O hace lo que dijo, que pues que de momento se va a centrar en otras más importantes, no sé. Desde luego si viene va a ganar. Sí, no, eso está clarísimo. Miguel Cuenca es un fuera de serie. Miguel Cuenca es un pilotazo, vamos, que ha corrido en el campeonato del mundo que hubo este año en Rivas y llegó a hacer en una carrera podio del campeonato del mundo. A ver quién consigue eso. Aunque en la última carrera me dio un golpe, me hizo trompear, pero nada, anécdotas que pasan. Fue sin querer, lo primero que hizo fue pedirme disculpas nada más acabar la carrera y bajar del carro. O sea, que normalmente cuando corremos entre nosotros, que ya nos conocemos, pues ya hay... O sea, digamos que los adelantamientos suelen ser limpios y en caso de meter la pata, pues nos disculpamos. Aunque siempre hay algún pique y alguna... Ahí en eso al que no le gana a nadie es a Mario Lobato, siempre. Ay, tiene el pobre... Siempre el pobre le toca la negra y... Sí, pero siempre que le alguien que se le encara. Pero normalmente se le encara algún dominguero en las tandas libres, nunca es un piloto profesional. No es en competición, sino que es en las tandas libres. Una vez un padre que... Una en competición también tuvo en Madrid. ¿Ah, sí? Sí. Me acuerdo que hubo una... Cuando no estuve yo. Pues sería la que no estabas tú, creo que fue la última. En esa no fue. Creo que fue la última, sí. La última tuvo un poco de jaleo. Y si no viene Miguel Cuenca, yo te diría que puede que gane el campeonato Mario Lobato. ¿Y Juan? Ahí va a estar también va a estar ahí, pero yo te diría Mario Lobato. Sí. Yo a ver si en esta temporada consigo algún podio. Sí, por lo menos va a ser mi objetivo. Mi objetivo también es por lo menos llevarme el tercer puesto. Intentar en alguna podio. Vamos a hablar de eventos, pero yo creo que es mucho más guay hablar de nuestro campeonato, ya que es algo de lo que nadie va a hablar. Es algo que nos toca más y nadie va a hablar. Por eso solo lo sabemos nosotros. Por eso no, y sobre todo que de Fórmula 1 pues ya creo que hay otros canales que hablan de esas cosas. Yo sobre todo quería comentar esos puntos anteriores porque son temas de actualidad, pero sobre todo de nuestro campeonato, ver cómo va la cosa. Yo sobre todo, de momento tengo el reto de a ver si este año me meto en la categoría de menos 75, que ahí voy al límite, así que luego el día del pesaje ya veremos dónde. Yo creo que no voy a tener problemas. Pero eso lo creo. Muy difícil. No sé. Habrá que cuidar la alimentación para no... Hombre, no, porque eres muy bajito. Sí. Yo no tengo problemas en poder estar en esa categoría. Y como ha dicho Runner KB, estáis desde luego todos invitados, avisaremos de las fechas de las carreras y estáis todos invitados para venir a vernos. La primera el 24, José dice que va a venir. Y bueno, es la primera 24 de febrero en Madrid. Vamos a despedirnos del vídeo. Mario, muchísimas gracias por haber la invitación a este espacio, al espacio. Vamos a poner esta sección como espacio motor de Runner KB. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo, dejad en los comentarios pues qué opináis sobre todo el tema de Alonso, que es el que más así está ahí como muy... Sí. Y bueno, eso, feliz y alcohólico fin de semana y sobre todo no me seáis como Cristian y ved el vídeo hasta el final. ¿Está este sitio libre? Por supuesto que no, es para mi bolso. Que digo que Cristian está ahora de frutero en el mercado de Chamartín, así que si necesitáis comprar fruta podéis pasaros por el mercado de Chamartín y con el código RunnerKB10 tenéis un 10% de descuento en lo que compréis ahí. Y ya está. Ya puedes cortar, ¿eh?